el auspicio del Grupo Vigama. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, Oscar, vamos a hablar con Armando Villanueva, congresista de Acción Popular y sobre todo, además de congresista, presidente de la Comisión del Congreso de Minería. De Energía y Minas, efectivamente. Importantísima entrevista. Claro, va a ser, ya estuvo aquí cuando asumió el encargo del Congreso de la República y hoy va a ser un resumen de este año de gestión. Todo lo que hay en minería. Así es. Bien, tras la pausa venimos con la entrevista. Peromin 33 Convención Minera, uno de los eventos mineros más importantes del mundo. Contará con más de 68.000 participantes y 7 encuentros académicos y empresariales que analizarán los principales retos de la minería peruana. Peromin 33 Convención Minera, del 18 al 22 de septiembre en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Inscríbete en www.convencionminera.com. Organiza Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bien, como habíamos anunciado, nos acompaña el congresista Armando Villanueva de Acción Popular para ver el tema de las tareas pendientes en el Congreso en temas mineros, ¿no? Presidente del Comité de Minería en el Congreso, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días, Oscar. Quizá la primera pregunta obligada, congresista, es ¿cómo vio usted este año como presidente de la Comisión de Energía y Minas? Esto le ha permitido hablar con todos los que tienen que ver directa e indirectamente con el sector. No con todos, me habría gustado, eso sí, porque tuvimos una política de puertas abiertas para hablar con todos, porque inclusive, como decíamos antes, conversamos hasta con Rumbo Minero, en una primera oportunidad. Así es. Pero es una brillante oportunidad para ponernos, para confrontarnos con la política real, y un sector tan importante produce un 12-14% del PBI, lo cual ya dice de la importancia económica. Y la importancia social también para un país como el nuestro. Pero además es una comisión que tiene que ver con petróleo, tiene que ver con minería grande, con minería artesanal, pequeña, informal y hasta ilegal. Tiene que ver con la producción, por la situación energética del país, la producción de electricidad, la inserción en el mundo con la necesidad que tenemos de generar o sustituir algún tipo de generación con energías limpias. Tiene que ver con el gas, que tiene que ver tanto con el Cusco, con la economía de sus gobiernos locales, gobiernos regionales, la exportación con el gasoducto, o con temas tan cruciales como los que hoy día empiezan a recrearse, el financiamiento de la refinería de Talara o la restitución del oleoducto norperuano, que son temas muy importantes. Ha sido un año muy ilustrativo para quienes empezamos la gestión. Claro. Y también de algunos logros en cuanto a decisiones, dictámenes fundamentalmente, que hemos confrontado y hemos realizado en la comisión alrededor del bono gas, alrededor de la exportación del gas, alrededor de la eficiencia energética, así como las proyecciones en la generación de energías limpias para insertarnos y cumplir con los compromisos adquiridos, por ejemplo, en el grupo de países suscriptores, de estos 195 países suscriptores, de las políticas que nos inserten para evitar el calentamiento global hacia el 2050. Congresista, perdón, Sí, congresista, quería preguntarle, ¿qué se ha podido avanzar en lo que usted ha podido ver en este tiempo como presidente de la Comisión de Minería? ¿Qué se ha podido avanzar con respecto a cómo enfocar, porque realmente es un tema muy complicado, el tema de la minería ilegal? O sea, ¿por dónde se tiene que ir? Hay mucha gente metida en esto y nadie con una fórmula a la que se pueda llegar. ¿Qué es lo que usted ha podido absorber en esta comisión con respecto a algunos avances? Porque nosotros en nuestro evento, por ejemplo, Expomina o Minpro, recibimos gente de estas cooperativas diciéndonos, sí, pues somos ilegales, pero no es que no queremos legalizarnos, somos muchos también los que queremos. El problema es que el gobierno anterior, con el ministro Manuel Purral Vidal, nos pusieron unas condiciones que de 200.000 que querían que se legalicen, se legalizó uno, porque sacamos la cuenta, y yo la saqué con ellos, y por ejemplo, uno ganaba $2.000, pasaba a ganar $100, ¿no? O sea, muy mal hecho. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, ¿qué hicimos para empezar? No solo el Ejecutivo, sino el Legislativo. El deseo de poder acercar el Estado a este sector que es amplísimo y que no se integra ni económicamente, ni socialmente, y tampoco ambientalmente, si es que hablamos de objetivos del Estado. Tampoco, claro.
El Ejecutivo solicitó las facultades para poder normar acerca del tema. Nosotros dejamos de tratar el tema, o lo seguimos tratando, pero no con fines legislativos, sino con el fin de conocer. Nombramos una comisión, un grupo de trabajo dedicado a este tema. Esperamos los decretos legislativos, observamos estos porque en gran parte no respondían al objetivo de poder resolver, ni técnicamente, ni económicamente, ni formalmente para su inclusión en la economía. Porque todo lo que ha hecho el Ejecutivo es postergar. Entonces, este es un objetivo que hay que empezar a cumplir, porque esperamos que los decretos legislativos pudieran responder a los objetivos estos, pero vemos que no ha sido así. Hemos hecho las observaciones inicialmente a la Comisión de Constitución en el Congreso, que ha hecho la evaluación correspondiente, no ha acogido del todo nuestras propuestas, lo cual nos plantea como comisión, porque seguiré participando en la comisión, aunque obviamente ya no la presidiría, claro. Nos plantea como desafío el resolver los temas. Congresista, yo le doy un dato. Un dato que a veces como gobierno nos agarran, y nos incluimos todos como peruanos, nos agarran de sonsos. Bolivia, qué raro, ha pasado de 2.000 millones de exportación de oro a 6.000. De la nada, en un año. Definitivamente la minería ilegal está saliendo por algún lado. La producción. Y además, que ya ese es un tema de gobiernos que no vamos a entrar, ¿no? Y además puede tener impuestos sobre ello. Y nosotros estamos dejando que extraigan el mineral de nuestra tierra para que el gobierno de Bolivia cobre impuestos sobre ello, que es millonario los impuestos, ¿no? Entonces, ese es un tema que también tenemos que tratarlo, porque, veamos la manera, como usted bien dice, veamos la manera de arreglarnos y de ver que son muchos, como usted bien dice, realmente se puedan meter dentro de la economía, porque estamos hablando de una cantidad de dinero muy grande. Bueno, hay algo más que tengo que señalar. No solo sería Bolivia, sino Brasil e inclusive Chile. Intentamos nosotros dar un paso, no necesariamente con el oro, pero sí con la minería informal y artesanal, para que diéramos un paso en el control de las plantas concentradoras o que reciben la producción de los mineros artesanales, para empezar a fiscalizar por ahí. Y en la idea de que los gobiernos regionales no habían mostrado mayor interés ni mayores resultados en la responsabilidad que tienen para su control, en el caso de la minería artesanal y pequeña minería, intentamos asignar esta responsabilidad como proyecto, quiero decir, consultó además con CINELMIN. Pero el proyecto casi automáticamente generó cierta reacción de la pequeña minería y evitaron que pudiéramos tratar. Y claro, un poder político como es el Congreso es muy sensible a estas reacciones. Así que, habiéndola puesto en debate inclusive, intentando ya dar un paso en el proceso de formalización, un paso que no se pudo dar con los decretos legislativos, creemos, no pudimos hacerlo. Está pendiente el tema. Es un proyecto planteado, es un dictamen que podría empezar. Al costado de una planta, lo que dicen los expertos es que al costado de la planta debe haber una oficina de la SUNAT con condiciones, mucho más fáciles, digamos, para que ellos finalmente tomen la decisión. Entonces, vamos a ver qué más hacemos o qué más complementariamente hacemos. Parece que es un buen paso el que hemos intentado dar, porque hemos motivado la reacción inmediata de muchos sectores con los cuales hay que concertar salidas, para comprobar efectivamente lo que usted acaba de decirle, que hay vocación de estos sectores, que son amplísimos, son cientos de miles, ¿no? Solo en Puno, cuando estuvimos en una reunión de consulta respecto de estos temas, decían que en La Rinconada y demás habían como 150.000 mineros, que por las familias que representan podían significar 600, 700.000 habitantes de esta zona. O sea, es sumamente importante en ciertos departamentos, caso Puno, por ejemplo, y hay que acometer medidas para que el Estado pueda dar las facilidades correspondientes para integrarlos económicamente, por las razones estas del contrabando que hoy día se va por estos tres países y que obviamente no beneficia a la economía, así como por las razones sociales, porque hay que garantizar, y también ambientales, que el Estado está obligado a garantizar. Congresista Villanueva, volvamos a la minería formal. En los últimos años es claro y notorio que ha decrecido la inversión minera en el mundo, en el Perú. Obviamente con ello ha caído la recaudación minera, ha caído el canon minero y por lo tanto la distribución del canon a las provincias, incluyendo por supuesto al Cusco que usted representa.
¿Cómo ha visto usted, en su condición de presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, nada menos, el comportamiento del sector minero en el Perú desde la perspectiva del Estado? ¿Cómo catalogaría usted, cómo calificaría usted, cómo evaluaría usted lo que ha hecho este primer año el gobierno de Kuczynski en el sector minero? Yo tengo, bueno, más que calificar qué se ha hecho desde el gobierno, yo diría que el comportamiento del sector minero ha sido muy importante. Y si me pide cuál es mi visión y cuál es el sentimiento, la sensibilidad que tengo hacia el sector, yo diría de optimismo. ¿Por qué? Porque ocupamos el segundo lugar en cobre, en zinc, en oro y en los primeros lugares. Y hay mucho proyecto y hay mucha potencialidad en el país. Podríamos llegar a ser primeros en cada uno en la producción de todos estos minerales mundialmente. Y hay una potencialidad de proyectos que supone un promedio de 50 billones de dólares de inversión pendientes de ser impulsados. Promedio, ¿no? Aunque ahí hay cifras más o menos. ¿Cuál es el tema ahí? El país necesita institucionalizar. Necesita institucionalizarse para resolver los distintos temas. Necesita mejorar sus políticas de Estado, de Ejecutivo, de Gobierno, de Estado, incluyendo aquellas medidas que pueda adoptar el Congreso de la República. Necesita superar los niveles de corrupción, inclusive, que han complicado muchos de los proyectos. Necesita potenciar las políticas de responsabilidad social para evitar los conflictos sociales y para hacer que la minería sea sinónimo de desarrollo. Correcto. También para las comunidades en las que encuentran, porque muchos de los conflictos, yo he participado en alguna de las mesas de diálogo, extrañan los beneficios fundamentales. Los conflictos se dan fundamentalmente porque se extrañan los beneficios de la minería. Importante palabra la que usted dice. Claro. Y quería, un poco en esa línea, decirle, por ejemplo, Chile, ¿cómo puede ser, ¿no? Y esto va a una forma de reflexión hacia adentro de los peruanos, cómo puede ser que nuestro país, siendo mucho más minero que Chile, que tenemos mayores potencialidades, y tenemos 200 años de reservas comprobadas, ¿no? Hagan las gestiones con inversionistas tan bien que tengan 100.000 millones de dólares en inversiones para los próximos años y nosotros 35.000. Eso no puede ser posible. Algo estamos haciendo mal. Lo que usted dice es totalmente cierto. Los primeros puestos los tenemos. Pero en inversiones estaríamos hablando del triple, que es lo que tiene Chile. Porque da que solo tiene cobre en realidad. Que solo tiene cobre, además. Bueno, nosotros acabo de estar yo conversando del tema, pero ya me comprometió. La gente cuando piensa en tema minas, energía o gas, ya me busca en Cusco para empezar. Yo ayer conversaba con un ingeniero que me decía, oiga, ¿sabe qué? En Colcha, en Omacha, que es una de las provincias más pobres del país, hay una potencialidad de hierro, me dice. Ahí podríamos no solamente explotar el hierro, sino poner una refinería para recuperar las potencialidades que teníamos en Cider y que le hemos ido perdiendo y otras más en el país. Bueno, hay una potencialidad efectivamente que debía garantizarse con niveles de inversión, pero necesitamos más Estado, que implemente políticas de responsabilidad social, que no genere tanto conflicto social y que no haga que la gente se extrañe que nuestra minería, teniendo tanto potencial de no solamente resolver el PBI nacional, pueda también resolver los problemas de desarrollo. Hablando de más Estado, ¿usted está de acuerdo con la creación del Viceministerio de Gobernanza y Territorialidad en la PCM en reemplazo de la ONDS? Siempre que tuviera la especialidad, ¿no? La especialidad correspondiente, y tuviera como objetivo resolver los distintos conflictos que hoy día tenemos en la asignación de funciones y roles para los distintos espacios y pudiera resolver la sobreposición, ¿no? Y pudiera concertar los distintos niveles provinciales. Lo pone usted en condicional porque no sabe si eso... Bueno, no sabemos cuál es el objetivo, ¿no? No está muy definido. Y lo que hemos extrañado este año son políticas y definiciones para desentrampar la falta de institucionalidad, la falta de orientación, de promoción, la falta de responsabilidad social, no solo de las empresas, fundamentalmente del Estado. Porque cuando le falta agua, le falta un hospital a Espinar, que es mi territorio, sabiendo que han fluido cientos de millones de soles hacia los municipios, gobierno regional y gobierno nacional como concepto decano, ¿de qué estamos hablando? De un incumplimiento de responsabilidad en la promoción del desarrollo, no solamente de la empresa, también del Estado. ¿Y qué cosa es lo que han podido averiguar sobre el tema de
siempre repito lo mismo para que después no me corrijan, hay ONGs buenas, pero también hay las que mienten en el Perú y que están subvencionadas para mentirle a la población, asustar a la población, y después la población no tiene ninguna idea de quién está diciendo la verdad, están confundidos y vienen los problemas. Antes se hacía, hace muchos años se hacía cuando... Y la única manera de hacer esto no es votar a las ONG, porque no se puede hacer eso. La única manera es que el gobierno, como usted bien dice, el gobierno tiene que tener una mayor fuerza, que el gobierno también explique a la gente la verdad, no pro minería, la verdad. Oye, esto te va a traer esto te va a traer el otro. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con estas ONGs? Ante esas circunstancias, ¿qué es lo que debe primar? La primacía de la realidad. Y la primacía de la realidad nos dice que hay una falta de Estado. Porque las ONGs podrían tener muchos discursos, a veces acertados y las otras veces no. Que si hubiese Estado no tendría... Por supuesto, no tendría el efecto correspondiente. Que tiene hoy. Porque está presente. Hay un vacío, por ejemplo, claro. si la gente denuncia contaminación del agua por presencia de metales, sin que el Estado determine la causalidad correspondiente a la existencia de una mina, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De un déficit de Estado, porque la responsabilidad del Estado es establecer esa causalidad y establecer las responsabilidades para corregirlas debidamente y establecer qué se hace con esa población para que no siga sufriendo y siga sintiendo que no existe alguien o una autoridad que la ampare. Nos están diciendo que ya terminó el tiempo, pero no quisiera que se vaya sin que nos cuente, como cusqueño y como presidente saliente de la Comisión de Energía y Minas, ¿cómo ve las Bambas? ¿Podemos estar tranquilos? Que fue el conflicto más importante en este primer año que tuvo que enfrentar el gobierno de Kuczynski. Usted que está allí, está cerca, está informado, ¿podemos estar tranquilos de lo que viene o hay conflictos en ciernes en el sector? Depende desde qué perspectiva. Y yo diría que desde ambas perspectivas, tanto la empresarial como la del Estado, yo creo que se va a mantener cierta situación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque las Bambas hizo una política de responsabilidad social inicial bastante interesante. Se cambió el mineroducto por la carretera que sirve no solamente a las Bambas, sino a Hatbay, y si vemos que esa se extiende hasta la costa, incluye Antapacay, y las otras minas que están potencialmente también utilizando esa carretera. El gobierno intervino al momento en que reaccionó la población y ciertamente les ofreció un plan que va a implementar, pero dentro de ese plan, por ejemplo, se ha comprometido a asfaltar la carretera que es usada fundamentalmente por las mineras, siendo que ese dinero podía haber sido utilizado para complementar o implementar políticas de responsabilidad social. Yo veo ahí cierto déficit, nuevamente de Estado, que no sabe determinar cuáles son las responsabilidades del Estado y de las empresas, ¿no? Y cuáles son sus responsabilidades sociales para con los distritos, provincias que están implicadas. Hemos presentado un proyecto que trata de equilibrar la potencialidad minera con los niveles de desarrollo homogéneos que debe garantizar para eso. Le hemos llamado el Corredor de Desarrollo del Sur, que está pendiente de ser debatida para su aprobación correspondiente. Yo creo que hay que equiparar las potencialidades económicas, las potencialidades mineras con las potencialidades económicas y las posibilidades de desarrollo a que tenemos derecho para equiparar. Y esa zona necesita obras del gobierno también. Sí, esos primeros lugares en cobre, en zinc, en plata, en oro, con primeros lugares, ¿por qué no? Para esos lugares también, en educación, en salud, en agua, en infraestructura. Pero siempre la minería va a ser sinónimo siempre de educación, mejora, lucha contra la pobreza. Eso es lo que tenemos que hacer. Si vamos a sacar los recursos que tenemos en nuestra tierra, en nuestro país, siempre debe ser pensando de esa manera. Lo ha sido durante la historia del país, pero hoy día hay que equipararla con una economía de derechos humanos, una economía sostenible, social, económica y ambientalmente. Y así tienen que empezar a pensar las empresas mineras, y esa es la manera de... Y también el Estado. Pero es verdad, el Estado está ausente, y justamente esa zona hay otros proyectos que se necesitan, y ya se necesita de más obras para poder hacer que todos estén contentos, ¿no? Yo diría que, parafraseando, el adelanto social del que habló el gobierno está un poquito atrasado. Sí, gracias por venir. A ustedes. Listo, gracias. Muy amable. Pausa y regresamos. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras.
Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 15 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien, a continuación acompáñenos al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Con más de 70 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra a los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. Este año se celebrará Perumin, 33ª Convención Minera, que congregará cerca de 68.000 participantes y presentará 7 renovados encuentros académicos y empresariales. Perumin se realizará del 18 al 22 de septiembre en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y pondrá en relieve los grandes retos de la actividad minera peruana. El 21 y 22 de agosto se llevará a cabo el curso Hidrometalurgia del Oro y la Plata a cargo del ingeniero Diomedes Uceda y del 23 al 25 de agosto el curso Minería para no mineros a cargo del máster en Ciencias Raúl Pastor Rosas y el abogado Razul Camborda. Inscripciones en www.iimp.org.pe. Así, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana. Bien, hemos llegado al final del programa. Definitivamente importantísima la entrevista con Villanueva, el congresista Villanueva, porque nos da una idea de todos los temas que se han tratado y la preocupación que hay en el Congreso. Y además, Óscar, el congresista diciéndonos algo que sabemos, pero con ese énfasis, ¿no? Hay falta de Estado en el sector minero. Así es, y creo que ha sido muy claro. Creo que es una buena entrevista de cierre de su año a cargo de la Comisión de Energía y Minas. Él va a seguir integrando obviamente la comisión, pero nos ha compartido ahora todo lo que ha podido ver y lo que avisora también para el sector. Así es. Bien, ahora justamente hablando de temas importantes, queríamos presentarles Expomina Perú 2018, el gran evento del Grupo Digama de minería, la feria minera internacional más grande del 2018. Adelante, Alfredo, con esta información. En el año del impulso minero, el Grupo Digama organiza Expomina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2018. En esta edición presentará Confemin, la gran conferencia internacional de minería, principal plataforma empresarial minera del Perú. Expomina será del 12 al 14 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Amplíe su cartera de clientes y genere mayores ventas en Expomina 2018. www.expominaperú.com. Gracias, Alfredo. Solo para recordarles a los amigos que quieran hacer buenos negocios en el sector minero, pues nada, tienen que anunciar en la mejor revista del sector, sin lugar a dudas, Rumbo Minero. Así es. Para terminar, este es un aviso para todos los proveedores del sector minero. El 8 de noviembre en el Swiss Hotel se va a llevar a cabo una conferencia organizada por el Grupo Digama que se llama Perú Mining Business, que son las perspectivas y proyecciones para el 2018 del sector minero. Vamos a tener empresas muy importantes como Ernst & Young, Deloitte, Pricewater y también, por supuesto, la Tecnológica de Monterrey. También el ministro de Energía y Minas ya nos confirmó. Definitivamente lo que queremos hacer con esto es que los proveedores del sector minero puedan proyectar para el 2018 qué cosa es lo que viene, ¿no? Es una gran herramienta, así que no falten a esta gran conferencia. Bueno, ya que nos estamos despidiendo, un fuerte abrazo para todos los televidentes de Rumbo Minero TV de Canal N, para todo el equipo, obviamente de Digama, que gracias al cual pueden ustedes ver este programa todos los sábados, y por supuesto un gran abrazo a todos los peruanos, optimismo, todos los problemas los podemos superar. El Perú es muy grande, es más grande que todos sus problemas, somos ricos en minería, somos ricos en el mar, somos ricos en arqueología y en historia, y bueno, muy ricos en la comida también, así que hay muchas cosas que celebrar en estas felices fiestas de mi parte a todos ustedes y a Jorge, por supuesto. Así es, felices fiestas. Estamos orgullosos de pertenecer a un gran país como es el Perú y estamos seguros que vamos a salir adelante. Así que felices fiestas para todos nuestros televidentes. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros como siempre. Encantado. Y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. En unos minutos, Perú Construye para hablar de lo que es construcción, en lo que es minería. Muchas gracias.
Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales.